Muchas gracias, señor presidente. Pues es importante que contribuyamos de alguna forma con esta importante ley, este proyecto de reforma a la ley orgánica de la función legislativa. Es fundamental para que esta institución vaya mejorando en el transcurso del tiempo, como es de esperarse y como espera el pueblo ecuatoriano. Justamente en ese sentido es que quiero, en homenaje al trabajo que ha llevado mi equipo técnico, pues quiero hacer llegar unas observaciones que consideramos importantes puedan entrar en este análisis para la reforma de este proyecto de ley a la ley orgánica de la función legislativa. Pues el objeto de este proyecto es reformar la ley orgánica de la función legislativa para mejorar su dinamismo, garantizar su transparencia y fortalecer la capacidad fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Esta propuesta se fundamenta en disposiciones constitucionales legales que regulan las competencias de la Asamblea Nacional. La inclusión de múltiples proyectos presentados por distintos asambleístas desde el año 2019, en las que se evidencia justamente deficiencias identificadas que se las considera necesaria reformarlas. Hay 23 proyectos que están incluidos en este estudio de esta reforma de la ley orgánica de la función legislativa. Es importante trabajar en esto para que tengamos realmente una ley orgánica que beneficie al funcionamiento eficiente de los asambleístas dentro de esta institución. Con estos 23 proyectos justamente hay análisis, razonamientos y puntos importantes, bondades de este proyecto. Yo no me voy a referir a ello porque es bastante largo, sin embargo, voy a referirme a 5 observaciones que, como dije, dentro de mi equipo técnico lo han analizado muy bien y que es importante poner en consideración para que sea analizado a fin de que realmente salga una ley muy eficiente para la institución. Entre estas observaciones, la primera, es importante garantizar que esta reforma sea clara y técnica. Hay una reiteración innecesaria en el articulado. En el artículo A del artículo 9 se reforma del artículo 18, elimina en el artículo 18 la frase del párrafo segundo que dice: los plazos y los trámites de destitución de autoridades de la Asamblea Nacional será el mismo establecido en esta ley para la destitución de asambleístas. Pero en el literal C modifica completamente este párrafo, lo que hace que el literal A sea irrelevante. Esto puede causar una confusión normativa al eliminar primero una parte del párrafo y luego modificarlo totalmente. Se genera ambigüedad sobre qué versión del párrafo debe prevalecer. Así que para garantizar claridad y coherencia legislativa, propongo eliminar el artículo A del artículo 9 de la reforma al artículo 18, dado en el literal C, propone una modificación integral del párrafo segundo. El literal A es innecesario y su eliminación evitará redundancias. Segundo, mantener solo el artículo C del artículo 9, ya que la modificación del párrafo segundo debe ser integral y clara, eliminando referencias al texto previo que ya no tendría relevancia, como indiqué. Segunda observación, en el artículo 10 se propone que a continuación del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se incorpore artículos, 2 puntos. El artículo 18.1 de la reforma regula los requisitos para iniciar el proceso de investigación por incumplimiento de funciones a cargo de la Comisión Pluripartidista ad hoc. Este artículo plantea que la denuncia debe presentarse ante la presidencia o vicepresidencia de la Asamblea Nacional o ante la primera vicepresidencia en caso que la autoridad denunciada sea la propia presidencia de la Asamblea. Sugiero modificar el procedimiento establecido en el artículo 18.1 para que se ajuste mejor a las necesidades de legitimidad y equidad en el manejo de denuncias. En este caso, se plantea que en denuncias contra cualquier otra autoridad, la denuncia sea presentada ante la presidencia de la Asamblea Nacional. En denuncias contra el propio presidente de la Asamblea Nacional,
la denuncia sea presentada ante todos los miembros del Consejo de Administración Legislativa CAL. Posteriormente, el CAL decidirá cómo proceder y se encargará de coordinar con el vicepresidente la convocatoria a la sesión correspondiente. Porque si el presidente de la Asamblea es la autoridad denunciada, presentar la denuncia ante todo el CAL asegura que el proceso no sea gestionado exclusivamente por una autoridad que podría estar implicada. El CAL, como órgano colegiado, representa la diversidad política y garantiza mayor transparencia y legitimidad. Para denuncias contra otras autoridades, vicepresidentes vocales del CAL o presidentes de comisiones, mantener el esquema actual en el que la denuncia se presenta directamente al presidente evita retrasos y garantiza eficiencia. Tercera observación. En el artículo 37 se sugiere reformar al artículo 79 que trata de la solicitud de enjuiciamiento político. Propongo agregar un inciso que establezca que los integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político no podrán prestar su firma de respaldo a las solicitudes de enjuiciamientos políticos, porque los miembros de la Comisión de Fiscalización son los encargados de tramitar, analizar y sustanciar las solicitudes de enjuiciamientos políticos. Por lo tanto, no pueden ser juez y parte. Si ellos mismos presentan su firma en apoyo a una solicitud, se genera un claro conflicto de intereses, ya que estaría actuando como juez y parte, como dije, dentro del mismo proceso, lo cual afecta la imparcialidad requerida. Es incongruente que quienes sustancian estos casos actúen también como parte acusadora. Esto no solo garantiza el cumplimiento de principios básicos de justicia y debido proceso, sino que refuerza la legitimidad de esta Asamblea Nacional como garante de procedimientos transparentes y equitativos. Cuarta observación, penúltima. En el artículo 18 la reforma propone que la continuación del artículo 79 se agregue el artículo 79.1 referente al retiro de la solicitud de enjuiciamiento político. Propongo modificar el texto del artículo 79.1 para permitir que el proponente de una solicitud de enjuiciamiento político pueda desistir o retirar la misma de forma individual sin necesidad de contar con otras firmas de respaldo de la mayoría más uno de los legisladores que apoyen su presentación. Esto sí podrá hacerse antes de que la Comisión de Fiscalización y Control Político califique el trámite de la solicitud. Las firmas de respaldo para la presentación de una solicitud de enjuiciamiento político son voluntarias, por lo que no debe condicionarse el retiro de la solicitud al respaldo de otros legisladores. Respetar la voluntad del proponente de desistir de su solicitud es una cuestión de autonomía y de responsabilidad individual. Las firmas iniciales tienen como objetivo respaldar la presentación de la solicitud, no su permanencia en el trámite. La solicitud es responsabilidad del proponente principal y no debe quedar sujeta a decisiones externas que pueden limitar su voluntad. Y la última observación, quinta, el artículo 44 de la reforma al artículo 82 omite un aspecto fundamental que está claramente establecido en la ley vigente. El procedimiento a seguir si el informe de la Comisión de Fiscalización no es aprobado ni improbado. Ese detalle no es cualquier cosa, ya que asegura que el Pleno de la Asamblea Nacional pueda resolver sobre el archivo o el juicio político que se establece en el 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, garantizando la continuidad y legitimidad del proceso. Propongo que esta disposición sea reincorporada en el texto de la reforma para evitar vacíos normativos, respetar el principio de seguridad jurídica y garantizar un procedimiento claro y ordenado de estos casos. Este ajuste es necesario para mantener la coherencia del sistema legislativo y fortalecer el debido proceso en los juicios políticos. Muchas gracias por recibir estas observaciones, para lo cual yo considero que se debería regresar a la comisión a fin de que sean consideradas las observaciones varias que hemos planteado, a fin de que la ley sea eficiente y sea efectiva para el futuro. Muchas gracias.